Marcelo Ebrard ha pasado más de 40 años preparándose para ser presidente de México. Ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, secretario de Seguridad Pública, secretario de Desarrollo Social, canciller y ahora secretario de Economía. En el 2023 estuvo más cerca que nunca de conseguir la candidatura presidencial de Morena, pero perdió frente a Claudia Sheinbaum. Denunció irregularidades y durante semanas pareció estar a punto de romper con el movimiento. Muchos pensaron que su oportunidad había terminado, sin embargo hoy vuelve a ocupar uno de los cargos más importantes del gobierno federal. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Marcelo Ebrard todavía puede llegar a la presidencia de México o estamos viendo la etapa final de una carrera que siempre estuvo muy cerca de la cima? Este es el episodio 3 de los presidenciables de México rumbo al 2030. Marcelo Luis Ebrard Casaubon nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y posteriormente realizó estudios en la Escuela Nacional de Administración de Francia. A diferencia de otros políticos que comenzaron dentro de movimientos sociales o desde la militancia partidista, Ebrard desarrolló desde muy joven un perfil técnico, administrativo y diplomático. Su carrera política comenzó junto a Manuel Camacho Solís, una de las figuras más importantes del PRI durante el gobierno de Salinas de Gortari. Camacho fue regente del entonces Distrito Federal, secretario de Relaciones Exteriores y uno de los políticos con mayores aspiraciones presidenciales de aquella época. Ebrard se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. Ahí aprendió a negociar, a operar dentro de las instituciones y a construir acuerdos entre grupos políticos distintos. Este origen es importante porque Ebrard no nació políticamente dentro de Morena ni dentro del movimiento de López Obrador. Su formación viene del viejo sistema priista, pero de una corriente que buscaba proyectarse como técnica, modernizadora y negociadora. Cuando Manuel Camacho rompió con el PRI, Ebrard lo acompañó en la creación del Partido de Centro Democrático. Después comenzó a acercarse al movimiento encabezado por AMLO. La relación entre Ebrard y AMLO nunca fue sencilla. No son políticos con el mismo estilo ni con la misma formación. López Obrador construyó su liderazgo desde la movilización social y el contacto directo con las bases. Ebrard se desarrolló como administrador, negociador y operador institucional. Pero ambos comprendieron que políticamente podían beneficiarse el uno del otro. Durante el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, Ebrard fue nombrado secretario de Seguridad Pública. Su paso por ese cargo quedó marcado por uno de los episodios más graves de su carrera. En noviembre del 2004, 3 agentes de la Policía Federal fueron atacados por habitantes de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac. 2 de ellos fueron asesinados. El entonces presidente Fox responsabilizó a Ebrard por la reacción tardía de las autoridades y ordenó su destitución. Para muchos aquel episodio debía haber terminado con su carrera política, pero López Obrador lo incorporó posteriormente como secretario de Desarrollo Social. En lugar de desaparecer, Ebrard quedó todavía más cerca del proyecto político que gobernaba la capital. En el 2006 ganó la elección para jefe de gobierno del DF. Durante su administración impulsó programas sociales, obras de infraestructura y políticas progresistas que después se extenderían a otras partes del país. En la Ciudad de México se aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo durante las primeras semanas de gestación. También se amplió el sistema Metrobús, se promovió el uso de bicicletas y se realizaron proyectos urbanos de gran alcance. Sus simpatizantes describen aquella administración como moderna, eficiente y capaz de posicionar a la Ciudad de México como una capital de influencia internacional. Sus críticos consideran que algunas obras fueron costosas, que hubo decisiones demasiado centralizadas y que Ebrard utilizó el gobierno de la ciudad para construir una imagen presidencial. Porque para ese momento ya era evidente que Marcelo quería ser presidente. En el 2011, Ebrard y López Obrador disputaron la posibilidad de representar a la izquierda en la elección presidencial del 2012. Se realizaron encuestas para determinar quién tenía mayor respaldo y López Obrador ganó. Y Marcelo Ebrard aceptó el resultado. Esa decisión evitó una ruptura dentro de la izquierda y fortaleció su imagen como un político disciplinado. Muchos pensaron entonces que López Obrador competiría en el 2012 y que Ebrard sería el candidato natural en el 2018, pero una obra de su gobierno cambiaría para siempre su trayectoria. La línea 12 del metro. La llamada Línea Dorada fue inaugurada en el 2012 como uno de los proyectos más importantes de su administración. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron a surgir problemas relacionados con el desgaste, las vías, los trenes y distintos componentes de la obra. En el 2014, 11 estaciones tuvieron que cerrar temporalmente para realizar reparaciones.
Marcelo Ebrard negó haber cometido irregularidades y sostuvo que la línea había sido auditada y entregada de acuerdo con los procedimientos establecidos. Durante los años siguientes se mantuvo alejado de los cargos más importantes y pasó una temporada fuera de México. Pero el episodio más trágico ocurrió el 3 de mayo del 2021. Ya durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, un tramo elevado de la línea 12 colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, murieron 26 personas y más de 100 resultaron lesionadas. Las investigaciones técnicas señalaron graves deficiencias relacionadas con la construcción, las soldaduras, la instalación de pernos y distintos elementos estructurales. También se discutieron las responsabilidades de supervisión, inspección y mantenimiento durante diferentes administraciones. Aquí es importante ser justos. El colapso ocurrió 9 años después de que Ebrard dejara el gobierno de la ciudad, pero la línea fue diseñada, construida e inaugurada durante su administración. Por eso no es correcto responsabilizar exclusivamente a una sola persona por todos los factores que se acumularon durante años, pero tampoco es razonable sostener que el jefe de gobierno bajo cuya administración se realizó la obra no tiene ninguna responsabilidad política. La línea 12 no destruyó la carrera de Ebrard, pero se convirtió en la controversia que lo acompañará cada vez que busque la presidencia. Su gran regreso político ocurrió en el 2018 cuando López Obrador ganó la elección y lo nombró secretario de Relaciones Exteriores. Como canciller, Ebrard se convirtió en uno de los funcionarios más visibles del gobierno. En el 2019, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles graduales a todos los productos mexicanos si México no reducía el flujo migratorio hacia la frontera estadounidense. Ebrard encabezó las negociaciones. El acuerdo evitó los aranceles, pero México aceptó desplegar a la Guardia Nacional y ampliar su cooperación migratoria. Sus defensores aseguran que evitó un tremendo golpe económico que habría afectado exportaciones, empleos e inversiones. Sus críticos afirman que México terminó aceptando buena parte de las exigencias de Estados Unidos. Durante la pandemia, Ebrard participó en las negociaciones para conseguir vacunas, equipo médico y acuerdos internacionales. También impulsó acciones legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, bajo el argumento de que sus prácticas contribuyen al tráfico de armamento hacia México. Como canciller, proyectó una imagen de negociador internacional, pragmático y capaz de dialogar con gobiernos de ideologías distintas, pero su objetivo principal seguía siendo la presidencia. En el 2023 renunció a la Cancillería para competir por la candidatura presidencial de Morena. Su principal rival era Claudia Sheinbaum. Después del proceso de encuesta, Sheinbaum fue declarada ganadora con alrededor del 39%, mientras Ebrard obtuvo más o menos el 26%. Él rechazó el resultado, denunció irregularidades, pidió repetir el proceso y no asistió al anuncio oficial. Durante varias semanas pareció posible que abandonara Morena y buscara otra candidatura. Incluso declaró que no se sometería a Sheinbaum. Sin embargo, finalmente decidió permanecer dentro del movimiento. Para sus críticos denunció un proceso como injusto, pero terminó aceptándolo porque abandonar Morena habría significado perder poder y posibilidades políticas. Para sus seguidores defendió sus derechos, consiguió que el partido reconociera fallas y evitó dividir el movimiento. Después de la victoria de Sheinbaum, muchos esperaban que Ebrard fuera marginado. Ocurrió lo contrario. Sheinbaum lo nombró secretario de Economía, uno de los cargos más importantes del gabinete. Ahora te pregunto, sabiendo lo que sabes de Ebrard, ¿tú votarías por él para presidente de México en el 2030? Tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.